Amigos, muy buenas noches. No se tiene que ser un experto para entender los enormes problemas que habrá en materia de dineros para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De entrada, debido a los últimos tiempos en lo que hace a los mercados, ya se redujeron las expectativas de crecimiento para la economía el próximo año. Si se avanza más lento, hay menos recaudación tributaria. El alza de las tasas y de los bonos que cotiza el gobierno en los mercados, pues también traerá un mayor gasto público. Tampoco va a ayudar demasiado el precio del petróleo. Así que los tiempos para los estados no van a ser sencillos, ya que habrá menos margen para las contribuciones. Y esta noche justo el tema tiene que ver con las finanzas públicas en 2019 y nuestra invitada es la experta de esos menesteres para México y América Latina de la calificadora Standard & Poor's, Daniela Brandaza. ¿Qué podemos esperar dadas estas limitaciones? Lo invito a que nos acompañe. Daniela, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias de estar, un placer estar contigo como siempre. Gracias, Daniela. Bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema que a todos nos atañe, porque al final de cuentas tiene que ver con la estabilidad económica, que digamos es el presupuesto y sobre todo, ya lo sabemos, para el 2019, pues el gasto público va a tener muchas limitaciones. Ya sabemos que no hay dinero, no alcanzan los dineros, hay muchas propuestas. ¿Cómo estás viendo tú el tema presupuestal, Daniela? Sí, mira, nosotros estamos siguiendo muy de cerca cuando salga el presupuesto, principalmente porque nosotros reconocemos, y lo hemos dicho durante todos estos años que calificamos estados y municipios en México, que la flexibilidad presupuestal de los estados y municipios es muy baja en México. ¿Esto qué quiere decir? Que principalmente el gasto operativo consume la mayoría de los ingresos de estas entidades. De los gobiernos estatales. De los gobiernos estatales. Y municipales. Y municipales. Entonces, esto de mayormente estar con gastos operativos altos hace muy poco probable que en corto tiempo estas entidades puedan reducir o a veces controlar este gasto operativo. Sí. Y un factor que nosotros estamos observando, que se ha venido debilitando a lo largo de los años, como comentábamos contigo hace unas semanas, es el gasto de inversión. El gasto de inversión, que es en general el que se puede utilizar más para demorar en caso de alguna contingencia financiera, los estados en México han venido invirtiendo muy poco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay estados en México que invierten 4% anualmente de sus gastos totales. Uf, bien poquito. Eso es muy bajo. Muy bajo. Entonces, también, al ser muy bajo, hay muy poca flexibilidad de recortar ese gasto, ¿no? Entonces, en general, sí vemos con preocupación que puedan reducirse aún más las transferencias federales, principalmente porque, como tú sabes, más del 85% de los ingresos estatales son transferidos, son lo que corresponde al ramo 28, al ramo 33, y hay también otros convenios anuales que representan más o menos entre 7 o 10%, a veces más, de los ingresos transferidos a estas entidades, que de no llegar sí tienen el poder suficiente de afectar financieramente a los estados y municipios. Entonces, ese es un tema muy relevante para poder evaluar ya con el presupuesto 2019 en mano. Ahora, con participaciones a la baja, dadas las limitaciones presupuestales que existen, pues me parece que los gobiernos de los estados, los municipios, tendrán que ser más imaginativos, sobre todo para obtener ingresos, porque más o menos cuánto dependen del gobierno, de todo lo que obtienen los estados y municipios para gastar, ya sea en gasto corriente, operativo, inversión, ¿cuánto recaudan ellos y cuánto reciben del gobierno federal, Daniela? Sí, mira, definitivamente el espacio que hay para fortalecer la recaudación propia en México es enorme, ¿no? Enorme. A nivel local te diría que muchos estados recaudan solo el 5 o 6% de todos sus ingresos, lo cual es bajísimo. O sea, ellos nada más estiran la mano, ¿no? Bueno, la verdad es que sí dependen fuertemente de estas transferencias federales. El espacio es muy amplio para recaudar y ahí lo que siempre nosotros preguntamos es cuánto compromiso político hay y de planeación de mediano y largo plazo que pueda hacer que estas entidades tengan menos vulnerabilidad
a estos vaivenes de transferencias federales, ¿no? Sí. Esto es algo muy estructural en México, entonces cada año en el presupuesto sí tenemos que hacer una evaluación exhaustiva, no solo del presupuesto y de lo que va a ser transferido, sino con cuánta prudencia estos gobiernos van a planear el gasto. Y eso es un tema que todos los años nos preocupa y nos ocupa mucho, porque de no hacerlo correctamente, sí efectivamente hay una vulnerabilidad y se puede afectar la calificación crediticia. Ahora, Daniela, una de las puertas falsas o sencillas que se tienen en los estados y municipios es, bueno, pues no tengo participaciones, no tengo capacidad de captar yo mismo, me voy a endeudar. ¿En qué niveles está el endeudamiento de los gobiernos estatales y municipales de nuestro país? ¿Qué tan buena es la salud financiera de los estados y municipios o qué tan mala? Mira, la verdad es que nosotros creemos que el nivel de endeudamiento, con la excepción de algunos estados y municipios en México, el tema de la deuda, el nivel de endeudamiento no es un problema para las finanzas subnacionales en México. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros evaluamos? Es, independientemente del nivel de deuda que adquiera una entidad, cuánta capacidad va a tener para repagar esa deuda. Exacto. Y eso sí implica un análisis de entender para qué quiere endeudarse, de qué forma lo va a hacer, si va a ser una inversión productiva que le va a poder generar ingresos en el futuro. Entonces hay muchos otros factores que evaluamos, no necesariamente el nivel de endeudamiento que hoy por hoy en México no está limitando las calificaciones. Son otros factores que tienen que ver más con lo que preguntabas al principio, es esta inflexibilidad en el gasto, para recortar gasto, y una falta de voluntad o capacidad de recaudación de ingresos propios, ¿no? ¿Y qué tanto han funcionado los candados que en el tiempo se han venido generando para tratar de evitar casos como los que se han dado en algunas entidades? El caso de Nuevo León, por ejemplo, me viene a la mente, pero hay otros casos. ¿Qué tanto han funcionado esos candados para evitar que haya pues la posibilidad de esta salida en falso con endeudamientos que veamos en los próximos años, que luego pagan los platos rotos los ciudadanos, ¿verdad? Sí, mira, la verdad es que la ley de disciplina financiera que se aprobó sí ha traído beneficios relativos a, por ejemplo, fortalecer la transparencia, de reportar la deuda existente en el sistema financiero. Entonces, eso ha sido muy positivo. Lo que pasa es que sí vemos que también la ley es restrictiva, digamos, si la pensamos más, pensando a México más a mediano y a largo plazo, y pensando en las necesidades de financiamiento que tienen, principalmente gasto de inversión, por ejemplo, la verdad es que la ley sí tiene restricciones que pudieran a lo mejor tener que replantearse en los siguientes años. Entonces, sí es positiva, sí ha habido avances más en lo que respecta a la transparencia, por cómo se tienen que reportar ahora los financiamientos existentes de corto y de largo plazo, pero sí pudiera requerirse reevaluar para ver si es lo que el mercado de deuda mexicano necesita. Perfecto. Ahora, otro tema, hablando de los estados. Hay una figura que son los coordinadores estatales, que es una figura de esta administración que ya llegó. ¿Cómo estás viendo esa figura? ¿Qué tan buena, qué tan mala es? Porque a mí me da la impresión de que se reproducen estructuras. Tenemos un gobernador, tenemos a su gabinete del gobernador y ahora tenemos un coordinador estatal que es como una especie de enlace con el gobierno federal. ¿Cómo lo sientes tú? Mira, te voy a decir cómo S&P lo evalúa a este tipo de movimientos institucionales. Vemos qué tan efectivo cualquier movimiento institucional o cualquier esquema puede plantearse para hacer un mejor uso o aplicación de los recursos en los estados. ¿Y qué tanta institucionalidad traen al proceso o a la relación institucional entre los estados, la federación, los distintos niveles de gobierno en general? Por un lado, pudiera ser, como creemos que sí hay espacio para mejorar la relación, digamos, el uso de los recursos en los estados para hacerlos más efectivos, más eficientes, que tengan más impacto en el crecimiento económico, etcétera. Por otro lado, sí pudiera haber duplicidad de funciones y una competencia política
que nuevamente de politizarse los procesos del uso de los recursos en los estados, nuevamente caeríamos a lo mejor en ineficiencias que no traerían nada bueno para la parte institucional del federalismo fiscal en México. Sí. Como quiera, bueno, pues va a ser un año que, por lo que veo, pues con enormes desafíos, ¿verdad? Para el trabajo de ustedes, para lo que son el manejo de las finanzas públicas en general, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal. Y bueno, pues mucho trabajo para todos, ¿verdad? Sí, correcto, especialmente porque nosotros le prestamos mucha atención, en el caso de México, a cómo se gasta y si ese gasto realmente tiene un impacto positivo para las finanzas, si es sustentable esta relación de ingreso-gasto, digo, no solo a nivel país, pero también al nivel de los gobiernos locales. Y esto es fundamental para poder proyectar el futuro, la futura capacidad y voluntad de pagar deuda de un gobierno. Aquí lo importante, Daniela, ahora que hablabas del gasto de inversión, es que ojalá pudiera aumentar el gasto de inversión, ¿verdad? Ese, digamos, sería uno de los desafíos que tendría el próximo gobierno y todos los gobiernos estatales, para que al final, porque al final de cuentas el gasto de inversión es el que genera riqueza, ¿verdad? Sí, y esto que dices es muy importante en términos de repensar este tema, porque no es un tema que se termina en un sexenio. Una de las cosas, de las limitantes de la calificación de muchos estados y municipios en México es esta visión cortoplacista de pensar los presupuestos y los gastos. Y un gasto de inversión no creemos que se tenga que pensar a corto plazo, sino sí pensar por encima de los ciclos políticos. Y creo que tal vez es uno de los grandes desafíos que se plantea ante un cambio de administración. Bueno, pues Daniela, muchísimas gracias. Podríamos platicar mucho contigo acerca de todos estos temas. Gracias, como siempre, que nos das la oportunidad de platicar, ¿eh? Un gran gusto de estar contigo. Muy buenas noches. Ella es Daniela Brandaza. Ella es la directora y pues la líder de todo lo que tiene que ver con finanzas públicas para Standard & Poor's, tanto en México como en América Latina. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, buenas Alberto. noches. Sí, en efecto, los márgenes en 2019 para las participaciones de los estados definitivamente van a ser más limitados, sobre todo porque hay el compromiso de mantener un superávit fiscal, hay muchas promesas de carácter social que cumplir y la economía crecerá en 2019 por debajo del 2% promedio de los últimos años. Así que los gobiernos estatales van a tener que ser imaginativos para recaudar y ser cuidadosos para no contraer pasivos onerosos, lo que pues es toda una tentación. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta entonces.